Un trabajador de fábrica desapareció sin dejar rastro durante su turno en 2005, dejando a su familia desesperada por respuestas. Pero 7 años después, algo es encontrado en un conducto de ventilación y lo que descubren hace que a todos se les hiele la sangre. El viejo despertador sonó suavemente a las 4:30 de la madrugada. Raúl Quintana extendió su mano en la penumbra para silenciarlo antes de que despertara a Elena, quien dormía profundamente a su lado. La tenue luz que se filtraba por la delgada cortina apenas iluminaba las fotografías familiares colgadas en las paredes desgastadas de su modesta habitación en Ecatepec. Con movimientos calculados tras 15 años de la misma rutina, Raúl se deslizó fuera de la cama y se vistió en silencio. Sus pies descalzos reconocían cada tabla del piso que crujía, evitándolas con la precisión de un bailarín experimentado. Al llegar a la pequeña cocina, encendió la única luz, revelando el calendario colgado en la pared, donde el 16 de diciembre estaba marcado con un círculo rojo, la quinceañera de Marisol. Mientras preparaba su café con concha, ese pan dulce que tanto disfrutaba antes de sus largas jornadas, Raúl calculó mentalmente cuánto había ahorrado este mes para la fiesta de su hija menor. El café humeante llenó la cocina con su aroma reconfortante, trayéndole recuerdos de incontables madrugadas similares. ¿Otra vez despierto antes que el despertador? La voz somnolienta de Elena lo sorprendió. Ella apareció en el umbral de la cocina, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados, sosteniendo la lonchera que había preparado la noche anterior. «El cuerpo ya sabe, mi amor. Ya ni necesito el despertador», respondió Raúl con una sonrisa cansada pero sincera. Tomó la lonchera de las manos de su esposa y la besó suavemente, saboreando ese breve momento de intimidad antes de sumergirse en su rutina laboral. «Cuídate mucho», susurró Elena, acomodándole el cuello de la camisa como hacía cada mañana, un gesto tan arraigado en su rutina como el café mismo. Minutos después, Raúl conducía su viejo Volkswagen sedán azul por las calles oscuras de Ecatepec. La radio anunciaba nuevos casos de violencia en la capital mientras él ajustaba el espejo retrovisor donde colgaba un pequeño rosario que Marisol le había regalado años atrás. Sus pensamientos regresaron al domingo anterior, cuando toda la familia se había reunido alrededor de la mesa. Ese día, mientras servía las carnitas que había preparado durante horas, Elena planchaba meticulosamente sus 5 uniformes azules para la semana. Carlos y Roberto discutían sobre fútbol, mientras Marisol insistía en mostrarles videos de valses para quinceañeras en su teléfono celular. «Este es perfecto, papá. ¿Podemos practicarlo juntos?», había preguntado con ojos brillantes. Raúl había asentido, imaginando ese momento especial cuando bailaría con su princesa frente a todos sus invitados. A las 5:55 de la mañana, Raúl estacionó su Volkswagen en el mismo lugar de siempre, el tercero desde la entrada, donde una pequeña mancha de aceite marcaba su territorio no oficial. Observó la imponente estructura de Aceros Monterrey, recortándose contra el cielo que comenzaba a aclararse, las enormes chimeneas ya expulsando columnas de humo grisáceo hacia el firmamento. «¿Qué onda, compadre? ¿Listo para otra jornada?», saludó al guardia Héctor, quien controlaba la entrada principal con la misma gorra desgastada desde que Raúl tenía memoria. «Siempre listo, don Raúl. Su reloj sigue funcionando a la perfección, ¿eh?», respondió Héctor, consultando su propio reloj que marcaba las 6:05. Con pasos decididos, Raúl atravesó el patio principal hasta el galpón 7, donde marcó su entrada exactamente a las 6 en punto. Del pequeño casillero asignado, sacó su característico casco amarillo, pasando los dedos con cariño sobre el adhesivo de la Virgen de Guadalupe que decoraba un costado. «Para que te proteja, papá», había dicho Marisol cuando se lo regaló,
después de un accidente menor que había dejado a Raúl con algunos puntos en la frente. Desde entonces, ese casco, con su adhesivo, se había convertido en su amuleto personal, reconocible entre cientos de cascos idénticos. Miguel Salgado, el supervisor del turno nocturno, esperaba a Raúl con visible ansiedad junto a la máquina de café. Tenía los ojos enrojecidos por la fatiga y consultaba repetidamente su reloj, ansioso por terminar su turno. Quintana, hay un problema con el sistema de ventilación cerca de los hornos principales, explicó Miguel, entregándole una carpeta con informes técnicos. Los ingenieros dicen que puede esperar, pero ya sabes cómo son. Mejor revisarlo antes que nos causen problemas. Raúl asintió mientras hojeaba los documentos. ¿Hicieron el diagnóstico preliminar? Solo lo básico. Parece una obstrucción en el ducto principal, pero nadie ha entrado a verificar, respondió Miguel, reprimiendo un bostezo. Sus ojos cansados evitaban el contacto directo, algo que Raúl notó, pero atribuyó al agotamiento tras 12 horas de turno. En su pequeña oficina, Raúl revisó meticulosamente los informes de mantenimiento, haciendo anotaciones precisas en su gastada tablilla. Cada marca, cada observación reflejaba la dedicación que lo había convertido en el supervisor más respetado de la planta. 15 años de experiencia se traducían en decisiones rápidas, pero nunca apresuradas. Después de organizar su plan de acción, Raúl se dirigió al vestuario para prepararse. Abrió su casillero metálico, guardó cuidadosamente su lonchera con el almuerzo que Elena había preparado y revisó su caja de herramientas personal. Probó su linterna con baterías nuevas, verificó que llevaba su multímetro y ajustó la correa de su reloj. Con todo listo, Raúl comenzó a atravesar el bullicioso piso de producción. El estruendo ensordecedor de las máquinas formaba la banda sonora familiar de sus días laborales. Saludó a los operarios que comenzaban su turno, algunos levantando sus pulgares en reconocimiento, otros simplemente asintiendo con respeto al verlo pasar. Al llegar frente a la pesada puerta metálica que separaba el área común de la zona restringida de hornos, Raúl pasó su credencial por el lector electrónico. La luz cambió de rojo a verde con un pitido apenas audible sobre el ruido industrial. Ajustó su casco amarillo, verificó una vez más sus anotaciones sobre el problema del sistema de ventilación y atravesó el umbral. La puerta se cerró pesadamente tras él mientras se adentraba en el corredor mal iluminado que conducía hacia los ductos de ventilación. A sus espaldas, en la cabina de seguridad, el encargado Rafael atendía una llamada personal, completamente ajeno al hecho de que el sistema automático de registro había fallado al documentar la entrada de Raúl. Tampoco notó la luz roja que parpadeaba insistentemente en el panel de control, indicando que el sensor de temperatura en el horno principal permanecía desactivado desde el mantenimiento realizado durante la noche anterior. En la cabina de seguridad, la luz roja continuaba parpadeando en el panel de control sin que nadie lo notara. Rafael, distraído con su llamada personal, finalmente colgó y regresó a sus monitores, pasando la mirada distraídamente por las diferentes pantallas sin percatarse de la anomalía en el sistema. La mañana avanzaba en Aceros Monterrey con su ritmo habitual. En la sala de reuniones del segundo piso, ejecutivos y supervisores comenzaron a reunirse para la junta semanal de producción. Alberto Vega, gerente de planta, revisaba los informes mientras los asistentes tomaban asiento. ¿Alguien ha visto a Quintana?, preguntó Alberto al notar la silla vacía que normalmente ocupaba Raúl. Necesitamos su reporte sobre el mantenimiento preventivo. Debe estar ocupado con el problema de ventilación, respondió uno de los supervisores. Miguel mencionó que había una situación en los hornos principales. Alberto asintió, continuando con la reunión sin darle mayor importancia. Empecemos entonces. Revisaremos su informe después. Mientras la junta transcurría en la planta alta,
Los operarios trabajaban normalmente en sus estaciones. Nadie cuestionaba la ausencia del supervisor de mantenimiento. Era común que Raúl estuviera resolviendo problemas en diferentes áreas de la fábrica durante el día. A 30 kilómetros de distancia, en la casa de los Quintana, Elena limpiaba tranquilamente la sala. El teléfono sonó, interrumpiendo el zumbido de la aspiradora. «Bueno», contestó, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Elena, soy Lucía. Ya decidieron el color de los centros de mesa para la quinceañera». La voz animada de su hermana llenó la línea. Elena sonrió, sentándose en el sofá. «Raúl y yo pensamos en rosa pálido, pero Marisol insiste en el azul turquesa. Ya sabes cómo son las adolescentes». «¿Y cómo va Raúl con los ahorros? ¿Sigue trabajando horas extras?» «Sí, se está esforzando mucho. Dice que quiere que todo sea perfecto para su princesa». La conversación continuó varios minutos, con Elena compartiendo detalles sobre los preparativos mientras anotaba sugerencias en su cuaderno dedicado exclusivamente a la fiesta. Al mediodía, el bullicioso comedor de la fábrica se llenó de trabajadores. La mesa donde habitualmente se sentaban los supervisores estaba casi completa, excepto por un espacio vacío. «¿Y Quintana?», preguntó Javier Méndez, supervisor de calidad, mirando el lugar desocupado. «No lo he visto en todo el día», respondió otro compañero, «aunque sus muchachos de mantenimiento están todos en un entrenamiento externo hoy, ¿no? Quizás él también fue». La conversación derivó hacia otros temas mientras los hombres consumían rápidamente sus almuerzos, olvidando pronto la ausencia de su colega. A las 2 de la tarde, Alberto Vega recorría la sección de hornos, supervisando la producción. Al pasar cerca del área de ventilación, se detuvo junto a un operario. «García, ¿viste a Quintana por aquí? ¿Resolvió el problema de ventilación?» El operario se encogió de hombros. «No lo he visto, ingeniero, pero los hornos están funcionando normal, así que supongo que ya arregló lo que había que arreglar». Alberto frunció ligeramente el ceño, pero continuó su recorrido. En su mente, Raúl probablemente estaba ocupado en otra sección, o quizás había tenido que salir por alguna emergencia. En la cocina de su casa, Elena estaba sentada a la mesa revisando meticulosamente las finanzas familiares. Separaba pequeños montones de billetes, asignándolos a diferentes sobres: el pago de la luz, el agua, la mensualidad del colegio de Marisol y un sobre especial etiquetado quinceañera, donde guardaba la cantidad que Raúl había dejado esa semana. A las 3:30 de la tarde, Marisol esperaba inquieta frente a su escuela. La mayoría de sus compañeros ya se habían marchado, dejándola casi sola en la acera. Consultaba repetidamente su reloj, escudriñando cada vehículo que pasaba en busca del familiar Volkswagen azul de su padre. Después de 20 minutos de espera, Marisol caminó hasta el teléfono público de la esquina e insertó una moneda con dedos temblorosos. «Mamá, papá no ha venido a recogerme», dijo cuando Elena contestó, su voz revelando una preocupación creciente. «¿Estás segura, mi amor? Nunca se le olvida recogerte los miércoles», respondió Elena, sintiendo un extraño presentimiento. «Quizás tuvo algún imprevisto. Toma un taxi y ven directo a casa. Voy a llamar a la fábrica». Con manos ligeramente temblorosas, Elena marcó el número de Aceros Monterrey, preguntando por su esposo. La recepcionista la transfirió a varias extensiones sin resultados. Finalmente, logró comunicarse con Recursos Humanos. A las 5:30 de la tarde, un empleado administrativo revisaba los registros de entrada y salida del personal. Frunció el ceño al notar que Raúl Quintana había marcado su entrada a las 6 en punto, pero no había registro de su salida. «Licenciada, el supervisor Quintana no ha marcado su salida», informó a su superior. «Es extraño, él siempre cumple con todos los protocolos». La noticia llegó rápidamente a Alberto Vega, quien intentó repetidamente comunicarse al celular de Raúl, escuchando solo la grabación del buzón de voz.
Inicien una búsqueda en toda la planta, ordenó Alberto a las 6 de la tarde, ahora visiblemente preocupado. Revisen cada sección, baños, vestuarios, todo. Grupos de trabajadores comenzaron a recorrer sistemáticamente la extensa fábrica, llamando el nombre de Raúl en cada área, cada vez más confundidos por su inexplicable ausencia. En su casa, Elena preparaba mole para la cena, intentando mantener la calma mientras llamaba insistentemente al celular de su esposo. Marisol la observaba desde la entrada de la cocina, abrazando silenciosamente sus libros contra el pecho. A las 7 de la noche, el teléfono de la casa Quintana sonó. Elena se abalanzó sobre él, esperanzada. ¿Raúl?, preguntó inmediatamente. Señora Quintana, soy Alberto Vega, gerente de planta de Aceros Monterrey, respondió una voz grave. Lamento informarle que no hemos podido localizar a su esposo. Marcó su entrada esta mañana, pero nadie lo ha visto desde entonces. Sus pertenencias siguen en su casillero y su auto está en el estacionamiento. El impacto de las palabras fue como un golpe físico. La olla de mole resbaló de las manos de Elena, estrellándose contra el suelo y salpicando permanentemente el piso de cerámica que Raúl había instalado con tanto esmero 3 meses atrás. Carlos, el hijo mayor de los Quintana, llegó apresuradamente a la fábrica 20 minutos después. Con el rostro tenso por la preocupación, confrontó a Alberto Vega en la entrada principal. ¿Cómo que desapareció? Alguien tiene que haberlo visto. Mi padre nunca saldría sin avisar, nunca abandonaría su puesto, exclamó, su voz mezclándose con el ruido de las máquinas que seguían funcionando implacablemente. Mientras la noche avanzaba y las búsquedas continuaban sin éxito, el guardia de seguridad Rafael revisaba rutinariamente las grabaciones del día. Al llegar a las cámaras del área de hornos, notó algo perturbador. Había un intervalo inexplicable de 2 horas en la grabación, comenzando exactamente a las 6:15 de la mañana, minutos después de que Raúl hubiera entrado en el área restringida. Rafael se quedó paralizado frente al monitor, repasando varias veces la grabación para confirmar que efectivamente existía ese inquietante vacío de 2 horas en el registro visual. Con manos temblorosas, anotó el hallazgo en su bitácora y notificó inmediatamente a su supervisor, quien trasladó la información a Alberto Vega. La madrugada del 17 de marzo encontró a Carlos y Roberto Quintana exhaustos, sentados en la fría sala de espera de la administración. Habían recorrido cada rincón de la fábrica durante toda la noche, llamando incansablemente a su padre mientras la angustia crecía con cada minuto transcurrido. ¿Y si le pasó algo en alguna zona apartada? Esta fábrica es enorme, murmuró Roberto, frotándose los ojos enrojecidos. Carlos, apoyando los codos sobre las rodillas, mantenía la mirada fija en el suelo. Papá conoce esta planta como la palma de su mano. No tiene sentido que simplemente desaparezca. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad, Elena Quintana ya estaba en la delegación del sector Aragón en Ecatepec. Frente a ella, un oficial de policía tecleaba con desinterés los datos que ella proporcionaba, su expresión revelando escepticismo. Señora, sin ánimo de ofender, muchos hombres se van así. Aparecerá cuando se le pase el enojo, comentó el oficial sin levantar la vista del formulario. Elena apretó los puños sobre su regazo. Mi esposo no es muchos hombres. Raúl jamás abandonaría su trabajo o a su familia. Algo grave ha ocurrido. Para el mediodía, la modesta casa de los Quintana se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Vecinos entraban y salían trayendo comida. El teléfono sonaba constantemente con llamadas de familiares y amigos, mientras Marisol permanecía sentada en un rincón del sofá, abrazada a la camisa favorita de su padre, su mirada perdida en el vacío. 2 agentes de la Policía Federal finalmente llegaron a la fábrica por la tarde,
pero antes de poder iniciar cualquier investigación, fueron recibidos por un equipo de abogados corporativos que insistieron en contextualizar la situación en una reunión privada con Alberto Vega. «Entendemos la seriedad del asunto», explicó uno de los abogados con tono medido. «Pero también debemos considerar que el señor Quintana podría haber tomado una decisión personal de ausentarse». Mientras tanto, Elena vaciaba meticulosamente los cajones del pequeño escritorio de Raúl en casa, revisando extractos bancarios, facturas y documentos personales, buscando desesperadamente alguna pista, algún indicio de problemas que él pudiera haber estado ocultando. «No hay nada», susurró para sí misma, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Todo está en orden, como siempre con Raúl». En la fábrica, el agente Rodríguez examinaba el casillero de Raúl, notando la lonchera con el almuerzo intacto, el termo de café aún tibio y la chaqueta ligera que usaba para el regreso a casa colgada ordenadamente. «¿Qué hombre abandona su comida?», murmuró el agente, cerrando pensativamente la puerta metálica. Carlos encontró a Miguel Salgado en la cafetería, acorralándolo en una esquina apartada. «¿Qué tan grave era realmente el problema que le pidió revisar a mi papá?», preguntó, su voz tensa por la contención. Miguel evitó el contacto visual, mirando su café como si contuviera las respuestas que buscaba. «Era una revisión rutinaria, nada especial». «Mi padre no desaparece por revisiones rutinarias», insistió Carlos, inclinándose más cerca. «Algo no me estás diciendo». La mañana del 18 de marzo, Roberto distribuía incansablemente folletos con la foto de su padre en un concurrido cruce de Ecatepec. Los conductores apenas disminuían la velocidad para tomar los papeles, muchos dejándolos caer por la ventanilla pocos metros después. Ese mismo día, Elena se reunió nuevamente con el agente Rodríguez, quien le presentó la teoría oficial del caso. «Señora Quintana, estadísticamente, la mayoría de estos casos son ausencias voluntarias», explicó, mostrándole una carpeta con gráficas. «Hombres que deciden empezar de nuevo en otro lugar, lejos de sus responsabilidades». Elena, con los ojos enrojecidos pero la mirada firme, golpeó suavemente la mesa con su dedo índice. «Mi esposo nunca dejaría a sus hijos, nunca dejaría de buscar a Marisol en la escuela. Algo le pasó y fue dentro de esa fábrica». Mientras tanto, Alberto Vega reunía a los trabajadores en el piso de producción. «Entendemos la preocupación por nuestro compañero Quintana», anunció con voz profesional que apenas ocultaba su incomodidad. «Pero la producción debe continuar normalmente. Les pedimos a todos que cooperen con las autoridades, proporcionando cualquier información relevante». En la escuela secundaria, Marisol rompió en llanto cuando su profesora de literatura intentó consolarla. «Quizás tu papá vuelva pronto, justo a tiempo para tu quinceañera», había dicho la mujer con intención amable, provocando que la adolescente saliera corriendo del aula entre sollozos. Durante una pausa en las búsquedas, un técnico de mantenimiento llamado José Garza se acercó discretamente a Carlos en el estacionamiento de la fábrica. «Tu padre era muy meticuloso con la seguridad», comentó en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Había estado quejándose de los protocolos ignorados, especialmente en la sección de hornos. Esa tarde, los agentes revisaron las grabaciones de seguridad, notando oficialmente la falla en el sistema de cámaras. «Es una coincidencia desafortunada», comentó un representante de la empresa con tono conciliador. «Una falla técnica común en equipos antiguos como los nuestros». Al final del segundo día, la familia Quintana regresó a casa, el agotamiento físico y emocional reflejado en cada uno de sus rostros. Elena encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en el pequeño altar familiar. «Te lo suplico, Virgencita», susurró mientras Carlos y Roberto la observaban desde el umbral de la habitación. «Ayúdanos a encontrarlo.
no me rendiré hasta tenerlo de vuelta. Esa noche, cuando finalmente el cansancio venció a la familia y todos dormían profundamente, el teléfono de la casa sonó a las 3:17 de la madrugada. Elena despertó de golpe, abalanzándose sobre el aparato. Al contestar, solo escuchó silencio y de fondo, un distante sonido metálico que reconoció inmediatamente como idéntico al ruido de los hornos de la fábrica donde trabajaba Raúl. Elena atendió frenéticamente el teléfono, con el corazón martilleando en su pecho mientras escuchaba aquel inquietante sonido metálico. Intentó hablar, gritar el nombre de Raúl, pero antes de que pudiera articular palabra, la llamada se cortó abruptamente. Con manos temblorosas, intentó devolver la llamada al número que aparecía en la pantalla como número privado, pero solo escuchó el tono demarcado sin respuesta. Una semana después del desaparecimiento de Raúl, la familia Quintana fue convocada a una reunión en la delegación. El agente Rodríguez, con expresión imperturbable, extendió sobre su escritorio 3 carpetas identificadas con etiquetas. «Tenemos 3 teorías oficiales», explicó secamente. Abandono voluntario, accidente no reportado, o algún asunto personal no conocido por la familia. Elena apretó los puños bajo la mesa mientras el agente elaboraba sobre las estadísticas de hombres que abandonan sus hogares en situaciones de estrés financiero. Carlos mantuvo la mirada fija en las carpetas, como si quisiera incinerarlas con los ojos. De regreso en casa, Elena se sentó en la mesa de la cocina, esparciendo metódicamente las facturas pendientes. La mancha de mole en el piso, que se negaba a desaparecer por completo a pesar de los repetidos intentos de limpieza, parecía burlarse de ella cada vez que pasaba cerca. «Tenemos ahorros para 3 meses, máximo», murmuró, calculando mentalmente cuánto tiempo podrían sobrevivir sin el salario de Raúl. El Seguro Social no liberaría los beneficios hasta confirmar oficialmente su desaparición, un proceso que podría tardar meses. Al día siguiente, Carlos se presentó nervioso a una entrevista en Aceros Hidalgo, una metalúrgica menor, pero del mismo sector industrial. El gerente de recursos humanos, un hombre de mediana edad con bigote canoso, levantó la vista del currículum con expresión de reconocimiento. «¿Quintana? ¿Familiar de Raúl Quintana de Aceros Monterrey?», preguntó con genuina curiosidad. Carlos asintió tensamente. «Mi padre». «Un profesional excepcional», respondió el hombre, estrechando firmemente su mano. «Todos en la industria estamos consternados por su desaparición. El puesto es tuyo si lo quieres, muchacho». Mientras tanto, en la escuela de Marisol, la situación se tornaba cada vez más difícil. La adolescente permanecía silenciosa durante las clases, ignorando las miradas compasivas de profesores y compañeros. Durante una sesión con la consejera escolar, la mujer intentó ofrecer consuelo con palabras que solo empeoraron la situación. «A veces los padres se sienten abrumados por las responsabilidades», sugirió con tono comprensivo. «Especialmente con eventos costosos como una quinceañera». Marisol se levantó de un salto, los ojos llameantes de furia. «Mi padre no es un cobarde, algo le hicieron, algo le pasó», gritó antes de salir corriendo del despacho, dejando a la consejera boquiabierta. Esa misma tarde, Elena visitó la fábrica para recoger las pertenencias de Raúl. A diferencia de ocasiones anteriores, cuando entraba libremente saludando a guardias y recepcionistas que la conocían como la esposa del respetado supervisor, ahora fue escoltada por 2 guardias de seguridad que la mantuvieron en áreas estrictamente limitadas. En el vestuario, un trabajador de mantenimiento de avanzada edad le entregó la caja con los objetos personales de su esposo. Mientras los guardias se distraían conversando entre ellos, el hombre se inclinó ligeramente hacia Elena. Su esposo había documentado fallas de seguridad, susurró casi imperceptiblemente. «Tal vez debería revisar sus cosas en casa». Aquella noche, después de que los niños se durmieran,
Elena se encerró en el pequeño cuarto que Raúl utilizaba como oficina. Metódicamente, comenzó a examinar cada carpeta, cada cajón, buscando cualquier indicio de documentación sobre problemas de seguridad. Después de horas de búsqueda infructuosa, se dejó caer en la silla giratoria, abrumada por el cansancio y la frustración. 2 días después, el sindicato de metalúrgicos convocó una asamblea extraordinaria. El salón comunal rebosaba de trabajadores, muchos portando carteles improvisados que exigían seguridad para todos y ¿dónde está Quintana? El representante sindical, un hombre corpulento con voz potente, anunció la posibilidad de una paralización si la empresa no proporcionaba respuestas concretas y mejoraba los protocolos de seguridad. En casa, las tensiones comenzaban a aflorar entre los hermanos. Roberto, siempre el más pragmático de los tres, confrontó a Carlos en la sala mientras creían que Elena no podía escucharlos. ¿Y si papá simplemente no pudo más con la presión?, sugirió con voz baja pero intensa. La quinceañera, las deudas de la casa. Carlos se giró bruscamente. ¿Estás sugiriendo que nos abandonó? ¿Que dejó todo lo que amaba? ¿Que nos mintió toda la vida? La discusión escaló hasta que Elena apareció en el umbral, el dolor reflejado en cada línea de su rostro ante la primera fractura visible en la unidad familiar que Raúl tanto había valorado. Esa noche, incapaz de dormir, Elena continuó su búsqueda en el estudio de Raúl. Casi por instinto, comenzó a examinar el fondo de los cajones, pasando los dedos por debajo de los documentos hasta que sintió algo adherido a la parte inferior de la gaveta de la escribanía. Era un pequeño cuaderno, meticulosamente escondido, donde Raúl había registrado con su letra precisa diversos problemas de seguridad, violaciones de protocolos, con fechas, nombres y detalles técnicos. Al día siguiente, Elena solicitó una reunión con Alberto Vega. Sentada frente al escritorio del gerente, notó su incomodidad cuando mencionó las anotaciones de Raúl. Quintana era un poco exagerado con los protocolos, respondió evasivamente, evitando mirarla directamente. Siempre preocupado por detalles que los demás considerábamos manejables. De regreso a casa, Elena se detuvo en la tienda del barrio para comprar víveres. Mientras seleccionaba verduras, escuchó claramente a 2 mujeres que cuchicheaban en el pasillo contiguo. Dicen que tenía otra familia en Puebla, comentaba una, sin percatarse de la presencia de Elena. Por eso desapareció así, de la noche a la mañana. Elena dejó la canasta de compras en el suelo y salió de la tienda sin decir palabra. El primer rumor malicioso sobre Raúl clavándose en su corazón como una espina. Esa noche, cuando Carlos regresó de su primer día de trabajo en la metalúrgica, se quitó silenciosamente el uniforme azul, idéntico al que su padre había usado durante 15 años. Su expresión sombría revelaba la nueva comprensión de los peligros inherentes al ambiente industrial que ahora también era el suyo. Después de un mes del desaparecimiento, Elena finalmente logró acceder al extracto detallado del celular de Raúl. Revisando meticulosamente cada registro, descubrió algo perturbador. En la mañana de su desaparición, a las 6:27, apenas 27 minutos después de entrar en el área de hornos, Raúl había enviado un mensaje de texto a un número desconocido que contenía solamente 2 palabras: válvula comprometida. Elena se quedó inmóvil frente a la pantalla del celular, releyendo obsesivamente aquellas 2 palabras: válvula comprometida. Sus dedos temblorosos intentaban descifrar el destinatario de aquel mensaje, pero el número pertenecía a un chip prepago imposible de rastrear. Durante horas, sentada en la mesa de la cocina, repasó mentalmente el significado técnico que aquella frase podría tener en una fábrica de acero, mientras la mancha de mole en el piso parecía observarla, testigo silencioso de su angustia. 3 meses habían transcurrido desde la desaparición de Raúl.
la investigación oficial languidecía, transferida como un expediente más a la saturada Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde el caso Quintana se convirtió en una carpeta delgada entre miles similares. Una mañana de junio, Elena contemplaba con ojos húmedos el Volkswagen azul estacionado frente a su casa. Aquel vehículo que Raúl había mantenido impecable durante años, ahora representaba un recurso necesario para continuar la búsqueda. Con determinación silenciosa, condujo hasta una casa de empeños en Nezahualcóyotl, donde un hombre de mediana edad evaluaba el auto con ojo crítico. «Le doy 30,000 pesos, señora. No puedo ofrecer más por un modelo tan antiguo», sentenció el tasador. Elena acarició el volante una última vez, susurrando una disculpa silenciosa a Raúl por desprenderse del automóvil que él tanto valoraba. «Lo acepto», respondió con voz firme, guardando el dinero que financiaría su siguiente paso. Al día siguiente, José Linares, un ex policía de 50 años con profundas ojeras y mirada perspicaz, se sentaba en la sala de los Quintana examinando el cuaderno de anotaciones de Raúl. «La policía busca cuerpos, yo busco personas», explicó mientras pasaba las páginas con interés profesional. Su esposo era meticuloso. «Estas anotaciones sobre irregularidades de seguridad nos dan un punto de partida». Mientras Linares comenzaba su investigación, Marisol permanecía en la habitación de sus padres, contemplando el vestido rosa de quinceañera parcialmente cosido que guardaba en el armario. Sus dedos recorrían suavemente la tela que su padre había ayudado a elegir meses atrás, cuando su mayor preocupación era qué música elegir para el baile tradicional. «¿Deberíamos seguir con los planes de la fiesta?», preguntó Carlos durante la cena, rompiendo un silencio que se había vuelto habitual en la mesa familiar. «Tu padre quería esa celebración más que nada», respondió Elena con voz queda. «Pero la decisión final debe ser de Marisol». La tarde siguiente, Elena y Carlos se encontraban frente a una copiadora industrial en un pequeño negocio del centro. El operador imprimía cientos de carteles con la fotografía de Raúl, el teléfono y dirección de la familia, y la pregunta en grandes letras rojas: «¿Lo has visto?». Bajo una persistente llovizna, Elena recorría las calles de la Ciudad de México, pegando carteles en postes de luz, paradas de autobús y paredes de concreto. Con desaliento, notó cómo su cartel era apenas uno entre docenas de otros rostros desaparecidos que tapizaban las mismas esquinas, conformando un mural colectivo de ausencias que la ciudad parecía haber normalizado. En un café alejado del bullicio industrial, Linares entrevistaba a Miguel Salgado, el supervisor del turno nocturno que había asignado la revisión a Raúl aquella fatídica mañana. «Era algo rutinario, nada especial», explicó Miguel, jugueteando nerviosamente con su taza de café, cuando Linares preguntó sobre los detalles exactos del problema de ventilación. «Sin embargo, los registros muestran que hubo una reparación de emergencia al día siguiente», insistió Linares, observando cómo el hombre evitaba su mirada. En el edificio gris y sobrepoblado de la Fiscalía Especializada, Elena aguardaba pacientemente entre decenas de familias con historias similares. Después de 3 horas, una funcionaria de aspecto exhausto le informó que el caso había sido clasificado como «en investigación», pero sin avances significativos que reportar. «Le llamaremos si surge alguna novedad», ofreció mecánicamente la mujer, repitiendo una frase que Elena había escuchado incontables veces en los últimos meses. Aquella noche, la tensión estalló durante la cena cuando Roberto planteó abiertamente postergar la quinceañera. «No sabemos cuándo volverá papá», argumentó con pragmatismo. «Podríamos esperar». «No», interrumpió Carlos golpeando la mesa. «Papá trabajó duro para ese día. Debemos seguir adelante, como él hubiera querido». Marisol, atrapada entre ambas posturas, permanecía silenciosa,
dividida entre honrar el sueño de su padre y la dolorosa realidad de su ausencia. Mientras tanto, Linares examinaba meticulosamente los registros de seguridad de la fábrica, descubriendo una irregularidad que nadie había notado. Las hojas de registro de aquel día mostraban una caligrafía sutilmente diferente a los días anteriores y posteriores, como si hubieran sido reescritas. Una semana después, Elena asistió por primera vez a una reunión del grupo de apoyo para familiares de desaparecidos en la parroquia local. Escuchando testimonios dolorosamente similares al suyo, percibió un patrón inquietante. Las instituciones trataban estos casos como baja prioridad, especialmente cuando involucraban a hombres de clase trabajadora. Esa noche, Elena soñó vividamente con Raúl. En la secuencia onírica, él se encontraba frente a los hornos de la fábrica, gesticulando desesperadamente hacia los ductos de ventilación, moviendo los labios sin que ningún sonido emergiera. Despertó sobresaltada, con la sensación tangible de su presencia en la habitación, el aroma de su loción de afeitar persistiendo en el aire por unos instantes. Al día siguiente, Linares entrevistó al técnico responsable de las cámaras de seguridad, un hombre nervioso que finalmente confesó bajo presión: «Me pidieron que no mencionara la falla del sistema ese día. Dijeron que era un asunto interno de la empresa». Esa tarde, Carlos intentaba enseñar a Marisol los pasos básicos del vals tradicional en la sala de la casa. Ambos se movían torpemente, intentando llenar el vacío dejado por Raúl, hasta que en medio de un giro, Marisol se detuvo abruptamente. «No puedo», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sin papá». Carlos la abrazó en silencio, comprendiendo finalmente que algunas ausencias son imposibles de sustituir. Horas más tarde, organizando el armario matrimonial, Elena encontró una caja de zapatos cuidadosamente escondida en el fondo. Dentro, descubrió fajos de billetes meticulosamente ordenados junto a un sobre que contenía una nota escrita por Raúl. «Para el día más especial de nuestra princesa». Aquella noche, reunidos en la cocina, la familia tomó finalmente la decisión de realizar una versión simplificada de la quinceañera, honrando así el deseo más preciado de Raúl. Mientras discutían los detalles, el teléfono sonó. Era Linares, su voz transmitiendo una urgencia inusual. «Elena, he encontrado algo alarmante», explicó el detective. «Los registros de mantenimiento muestran que una reforma emergencial en el sistema de ventilación de los hornos fue iniciada exactamente al día siguiente de la desaparición de Raúl, sin documentación adecuada y con aprobación expresa de la alta dirección». A la mañana siguiente, Linares recorría cautelosamente el perímetro exterior de la fábrica, su cámara fotográfica capturando discretamente la entrada de varios camiones de construcción por la zona de carga. Las imágenes confirmaban lo que los documentos sugerían. La reforma mencionada había ocurrido realmente, con una premura inusual para un cambio estructural de tal magnitud. Mientras tanto, Elena y Marisol entraban en una modesta tienda de vestidos en el centro comercial de Ecatepec, muy diferente de la elegante boutique donde habían elegido el vestido original con Raúl meses atrás. La vendedora, una mujer de mediana edad con expresión amable, observó a madre e hija con curiosidad mientras recorrían los pasillos. «Buscamos algo para una quinceañera», explicó Elena con voz contenida. «Algo sencillo pero bonito». La vendedora asintió, mostrándoles varias opciones. Cuando Elena explicó brevemente su situación, la mujer desapareció en la trastienda para regresar con un hermoso vestido azul pálido. «Este tiene un 20% de descuento», ofreció con una sonrisa comprensiva. «Y podemos ajustarlo gratuitamente». En ese mismo momento, Carlos caminaba por los pasillos de la metalúrgica donde trabajaba, el uniforme azul idéntico al de su padre, provocando miradas de reconocimiento entre los veteranos.
Durante su descanso, logró encontrarse con algunos antiguos colegas de Raúl en la cafetería. ¿Por qué tanto apuro con esa remodelación?, preguntó casualmente, observando cuidadosamente sus reacciones. Mi supervisor mencionó que fue extraordinariamente rápida. Los hombres intercambiaron miradas incómodas antes de que uno respondiera en voz baja. Hubo mucha presión desde arriba. Trabajamos turnos dobles para terminarla en tiempo récord. 3 días después, el pequeño salón comunitario de la parroquia local bullía de actividad. Vecinos y familiares colaboraban entusiastamente decorando el espacio con flores donadas por el mercado local. El padre Jiménez supervisaba personalmente la disposición de las mesas, habiendo ofrecido el espacio gratuitamente como gesto de solidaridad hacia la familia Quintana. La comunidad está con ustedes, aseguró a Elena mientras colocaba un mantel blanco sobre la mesa principal. Raúl siempre fue generoso con la parroquia. Esa tarde, Linares se reunió con un ex empleado de la empresa contratada para la reforma en un café alejado del distrito industrial. El hombre, nervioso pero decidido, jugueteaba con su taza mientras hablaba en voz baja. Fue extraño. Nos pidieron que demoliéramos completamente los ductos antiguos, no solo repararlos, explicó, mirando constantemente hacia la puerta. Teníamos que sacar todo el material en camiones sellados. Nunca había visto un protocolo así para una simple remodelación. La mañana de la quinceañera amaneció despejada, como si el cielo quisiera ofrecer una tregua a la familia. En la pequeña habitación que compartía con Carlos, Marisol se sentaba inmóvil frente al espejo mientras Elena cepillaba cuidadosamente su cabello. Sus miradas se encontraron en el reflejo, un momento íntimo entre madre e hija. ¿Crees que papá nos está viendo de alguna forma?, preguntó Marisol, las lágrimas amenazando con arruinar el maquillaje recién aplicado. Elena apretó suavemente los hombros de su hija. Estoy segura de que sí, mi amor. No se perdería este día por nada del mundo. Momentos antes de salir hacia la iglesia, Roberto sorprendió a todos apareciendo con un gran retrato enmarcado de Raúl, tomado durante el último cumpleaños familiar. Sin palabras, lo colocó en la silla vacía que representaría al padre ausente durante la celebración. Este gesto, viniendo del más escéptico sobre la celebración, provocó un nudo en la garganta de Elena. La pequeña iglesia estaba completamente llena cuando comenzó la ceremonia. El momento más doloroso llegó cuando el padre Jiménez llamó al frente al padre de la quinceañera para la tradicional bendición. Un silencio pesado invadió el recinto hasta que Carlos, con pasos lentos pero decididos, avanzó hacia el altar. Con manos temblorosas, colocó la tiara en la cabeza de su hermana, cumpliendo el rol que habría sido de Raúl. Durante la recepción, el momento de la tradicional danza padre-hija fue reemplazado por una coreografía improvisada. Marisol, sosteniendo firmemente la fotografía de su padre, comenzó a bailar sola en el centro de la pista. Gradualmente, todos los presentes formaron un círculo a su alrededor, acompañándola en silencioso respeto, muchos ojos húmedos testificando la dignidad con que la joven transformaba su dolor en un homenaje. A mitad de la celebración, un grupo de operarios de la fábrica, incluyendo a Héctor y José Garza, llegó discretamente. Traían un pequeño paquete envuelto en papel plateado y expresiones de genuina solidaridad. José se acercó a Elena, hablando casi en susurros. No todos en la fábrica han olvidado a Raúl, aseguró, apretando brevemente su mano. Algunos seguimos buscando respuestas. Mientras la fiesta continuaba, Linares permanecía en su desordenado apartamento frente a un improvisado mural de investigación. Fotografías, documentos y recortes de periódico conectados con hilos rojos revelaban un patrón inquietante. Varios empleados que trabajaban directamente con el sistema de ventilación habían sido transferidos a otras unidades o habían renunciado misteriosamente después de la desaparición de Raúl.
Elena notó a una mujer desconocida observando la celebración desde la entrada del salón. Al acercarse, la mujer se presentó como Claudia Martínez, madre de otro desaparecido en circunstancias misteriosas. Vi los carteles de su esposo, explicó con empatía inmediata. Reconocí esa mirada en sus ojos, la misma que veo en mi espejo cada mañana. Al final de la noche, amigos y familiares compartieron emotivos recuerdos de Raúl. El guardia Héctor relató cómo Raúl siempre llegaba temprano para tomar café con él y escuchar historias sobre sus nietos, revelando una faceta del hombre que incluso su familia desconocía. Cuando la celebración llegaba a su fin, Marisol colocó solemnemente una porción de pastel y una vela encendida junto al retrato de su padre en el improvisado altar. Cerró los ojos para hacer un deseo que todos los presentes conocían sin necesidad de palabras. Elena y Claudia conversaban tranquilamente en un rincón mientras los últimos invitados se marchaban. La conexión entre ambas mujeres fue inmediata y profunda, unidas por un dolor que solo quienes lo han experimentado pueden comprender plenamente. Una voz sola no se escucha, reflexionó Claudia con determinación. Pero muchas juntas hacen un grito que nadie puede ignorar. Agotados física y emocionalmente, los Quintana regresaron a casa pasada la medianoche. Al llegar a la puerta principal, Carlos notó un sobre manila deslizado bajo la puerta. Dentro, encontraron una fotografía en blanco y negro del sector de hornos antes de la reforma, con un círculo rojo marcando un área específica de los ductos de ventilación y una nota escrita a mano. Buscaron en el lugar equivocado. No fue accidente. Elena examinaba obsesivamente la fotografía anónima bajo diferentes luces, girándola entre sus dedos temblorosos. El círculo rojo resaltaba una sección específica del sistema de ventilación que, según sus sospechas, podría contener la clave del destino de Raúl. Linares, inclinado sobre la mesa de la cocina, utilizaba una lupa para señalar detalles apenas perceptibles. Esta sección ya no existe en los planos actuales, explicó el detective, comparando la imagen con los esquemas obtenidos del archivo municipal. Fue completamente reconfigurada durante la reforma. Un año había transcurrido desde la desaparición de Raúl. La vida de los Quintana se había transformado en una constante búsqueda de respuestas, alternando entre esperanza y desesperación. Para Elena, cada día comenzaba y terminaba con la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué había ocurrido realmente aquella mañana en la fábrica? 3 días después, Elena asistió a su primera reunión formal con el grupo Madres en Búsqueda, en una iglesia del centro histórico de la Ciudad de México. El recinto estaba lleno de mujeres de diferentes edades y condiciones sociales, unidas por una misma tragedia. Profesoras universitarias sentadas junto a vendedoras ambulantes, empresarias compartiendo café con empleadas domésticas, todas con fotografías de sus seres queridos, ausentes colgadas al cuello como escapularios seculares. Cada semana nos reunimos para compartir información, estrategias legales y, sobre todo, para recordarnos que no estamos solas, explicó Claudia mientras presentaba a Elena al grupo. Juntas somos más fuertes que cualquier institución que intente ignorarnos. Esa misma semana, Carlos fue llamado inesperadamente a la oficina de recursos humanos de la metalúrgica donde trabajaba. El gerente, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada, le ofreció café antes de abordar el verdadero motivo de la reunión. Carlos, valoramos tu trabajo y tu potencial, comenzó con tono medido. Por eso nos preocupa tu participación en manifestaciones contra Aceros Monterrey. Tu carrera en la industria puede verse afectada por asociaciones controversiales. El mensaje era claro. La solidaridad entre empresas del sector incluía silenciar cualquier cuestionamiento sobre la desaparición de Raúl. Carlos salió de la oficina con la certeza
de que se enfrentaban a algo más grande que una simple negligencia. Mientras tanto, Marisol, quien acababa de cumplir 15 años, dedicaba sus tardes a crear una página en Facebook dedicada al caso de su padre. Ayúdanos a encontrar a Raúl Quintana, tecleaba con determinación, subiendo fotografías y actualizaciones sobre la investigación. La adolescente había encontrado en el activismo digital una forma de canalizar su dolor, transformándolo en acción concreta. En su oficina improvisada, Linares confrontaba a un técnico de seguridad recién jubilado, que finalmente accedió a hablar bajo promesa de anonimato. Las cámaras no fallaron ese día, confesó el hombre, mirando nerviosamente hacia la ventana como si temiera ser observado. Alguien ordenó que se borraran esas horas de grabación. Yo mismo entregué los discos originales a un supervisor que nunca había visto antes. Pocos días después, Elena recibió una carta oficial con el membrete de Aceros Monterrey. Con manos temblorosas, leyó la oferta de un pago humanitario único a cambio de firmar un documento que eximía a la empresa de cualquier responsabilidad por la desaparición de Raúl. La suma ofrecida, aunque considerable para una familia trabajadora, representaba una fracción de lo que correspondería legalmente si se demostrara negligencia corporativa. A finales de marzo, el grupo Madres en Búsqueda organizó una manifestación frente al Palacio Nacional. Bajo el inclemente sol primaveral, cientos de familias se congregaron con fotografías ampliadas de sus desaparecidos. Elena, nerviosa pero determinada, subió al improvisado podio para dar su primer discurso público. No solo busco a mi esposo, declaró con voz que ganaba firmeza con cada palabra. Busco la verdad. Una verdad que Aceros Monterrey y las autoridades intentan sepultar bajo montañas de burocracia y silencio. Su testimonio conmovió a los presentes y atrajo la atención de varios medios independientes, ampliando por primera vez el alcance del caso más allá del ámbito local. La tensión familiar alcanzó un nuevo punto crítico cuando Roberto llegó a casa una tarde con información perturbadora. En el mercado de Ecatepec, había encontrado accidentalmente a un prestamista que afirmaba conocer a Raúl. Dice que papá le debía dinero, explicó con evidente incomodidad durante la cena. Préstamos para cubrir gastos que no podíamos permitirnos. Carlos golpeó la mesa con el puño. Es una mentira. Papá nunca recurriría a un usurero. Elena observaba a sus hijos discutir, percibiendo cómo la incertidumbre prolongada comenzaba a erosionar incluso las convicciones más firmes sobre quién había sido realmente Raúl. Semanas después, Elena y Claudia visitaron a Javier Méndez, un periodista investigativo especializado en crímenes corporativos. Le presentaron la fotografía anónima y los documentos compilados por Linares, intentando convencerlo de publicar la historia completa. Hay un patrón sistemático de negligencia, explicó Elena mientras el periodista examinaba el material. No es solo Raúl, hay otros casos similares que han sido silenciados. La situación alcanzó un punto crítico cuando dos hombres en trajes caros aparecieron sin previo aviso en la casa de los Quintana. Se identificaron como representantes legales de Aceros Monterrey, insinuando con falsa compasión que tenían información confidencial sobre actividades sospechosas de Raúl previas a su desaparición. Elena, consumida por una furia que no sabía que poseía, los expulsó de su propiedad con palabras que surgieron desde lo más profundo de su ser. Mi esposo era un hombre honesto, ustedes son los criminales. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a dormir, Elena recibió una llamada anónima. La voz, distorsionada deliberadamente, habló con urgencia. La reforma no fue para mejorar los ductos, fue para ocultar lo que quedó de su esposo ahí dentro. Busquen al ingeniero Arturo Méndez. Él estaba a cargo ese día y ahora vive en Querétaro. Tiene miedo, pero sabe la verdad.
Elena despertó sobresaltada tras colgar el teléfono, su mente procesando frenéticamente la información recibida. Sin importar la hora tardía, marcó inmediatamente el número de Linares, sus dedos temblorosos resbalando sobre las teclas. «Tenemos un nombre, Arturo Méndez. Estaba allí ese día», explicó con voz entrecortada por la adrenalina, mientras se asomaba a la ventana como si temiera que el informante anónimo pudiera estar observándola. 2 años habían transcurrido desde la desaparición de Raúl, 2 años de búsqueda incansable, de puertas cerradas y de esperanzas frustradas. Pero ahora, finalmente, tenían un nombre concreto, alguien que podría revelar la verdad. Esa misma madrugada, Linares se sentó frente a su computadora, una taza de café frío a su lado mientras navegaba por registros públicos y bases de datos. La luz azulada del monitor iluminaba su rostro cansado mientras buscaba cualquier rastro de Arturo Méndez. Tras horas de investigación, finalmente lo encontró. Ex gerente de mantenimiento de Aceros Monterrey, ahora propietario de una pequeña tienda de materiales eléctricos en Querétaro, a casi 200 kilómetros de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, la familia Quintana debatía acaloradamente en la cocina sobre la nueva información. Roberto, siempre el más pragmático, expresaba su escepticismo con gestos de frustración. ¿Otra pista sin fundamento? Ya gastamos demasiado siguiendo rumores que no llevan a ninguna parte, argumentó, calculando mentalmente cuánto costaría el viaje a Querétaro. Marisol, quien había madurado notablemente durante estos 2 años, se enfrentó a su hermano con vehemencia. «Tenemos que ir. Si existe la más mínima posibilidad de saber qué le pasó a papá, debemos intentarlo». Elena permanecía en silencio, observando a sus hijos mientras guardaba metódicamente algunas prendas en una pequeña maleta. Su determinación silenciosa finalmente puso fin a la discusión. El autobús a Querétaro avanzaba lentamente por carreteras polvorientas, atravesando paisajes áridos bajo el implacable sol del mediodía. Elena miraba por la ventanilla, sosteniendo firmemente una fotografía de Raúl entre sus manos, como si estuviera presentándolo al nuevo destino. Carlos observaba los postes telefónicos que pasaban rítmicamente, perdido en sus recuerdos, mientras Linares repasaba sus notas, preparándose para el encuentro. Después de 4 horas de viaje, finalmente llegaron a Querétaro. Siguiendo las indicaciones obtenidas, localizaron Eléctricos Méndez en una calle comercial de un barrio de clase media. Desde la acera de enfrente, observaron la pequeña tienda donde un hombre de mediana edad atendía a los clientes. Su rostro, aunque más envejecido que en la fotografía que Linares había conseguido, mostraba inequívocamente los rasgos de Arturo Méndez. «Es él», confirmó Linares en voz baja. La tensión era palpable cuando finalmente cruzaron la calle y entraron en la tienda. Un tintineo anunció su llegada, provocando que Arturo levantara la vista desde el mostrador. Elena, sin mediar palabra, extrajo la fotografía de Raúl de su bolso y la colocó frente a él. El efecto fue inmediato y revelador. Arturo palideció visiblemente. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de reconocimiento y terror. Con movimientos apresurados, se dirigió a la puerta y giró el cartel aserrado, bajando la persiana metálica parcialmente. «No sé nada sobre ese hombre», intentó negar, aunque su voz temblorosa traicionaba sus palabras. «Solo queremos la verdad», respondió Elena, con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. «Han pasado 2 años. Mi familia merece saber qué ocurrió». Gradualmente, la fachada de Arturo comenzó a resquebrajarse bajo la mirada firme de Elena. «Señora, no sabe en lo que se está metiendo», murmuró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Hay personas poderosas que quieren que esto quede enterrado». Tras cerrar completamente la tienda,
Arturo los condujo a su modesta casa en las afueras de la ciudad. En la pequeña sala, decorada con fotografías familiares y recuerdos de una vida anterior, comenzó su confesión, primero con reticencia, luego con un torrente de palabras largo tiempo contenidas. Estábamos bajo presión para aumentar la producción, explicó mientras servía café con manos temblorosas. La dirección había recortado presupuestos de mantenimiento, se ignoraron protocolos de seguridad, especialmente en el sistema de ventilación. Carlos escuchaba con creciente horror, reconociendo prácticas similares en su propia experiencia en la industria metalúrgica. El silencio en la habitación se volvió opresivo cuando Arturo finalmente llegó al núcleo de su revelación. Raúl entró solo a inspeccionar el sistema aquella mañana, continuó, su voz quebrándose. Cuando encendieron los hornos sin verificar, quedó atrapado en el ducto, los gases y el calor. No pudo terminar la frase, su rostro contorsionado por el recuerdo. Elena se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, luchando por mantenerse erguida mientras la verdad que había buscado durante 2 años finalmente se materializaba en palabras. Carlos, incapaz de contener las lágrimas de rabia y dolor, salió precipitadamente al pequeño patio trasero. Con voz extrañamente serena, Elena pidió detalles precisos. Necesito saber exactamente dónde está mi esposo. Arturo describió entonces la conspiración que siguió. Algunos supervisores y gerentes se percataron de lo ocurrido horas después, pero en lugar de reportar el accidente, tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de la familia Quintana. Sellaron el ducto con él adentro, confesó Arturo, evitando mirar directamente a Elena. Falsificaron registros, ordenaron una reforma de emergencia para modificar toda la estructura y ocultar lo sucedido. Sobre una hoja de papel, Arturo dibujó meticulosamente el sistema de ventilación antiguo, marcando con una X el lugar específico donde Raúl había quedado atrapado. Explicó que aunque la estructura había sido modificada, el área sellada no fue completamente removida. Los restos de Raúl probablemente seguían allí, entre paredes y ductos nuevos, convertido en parte de la fábrica a la que había dedicado 15 años de su vida. El viaje de regreso a la Ciudad de México transcurrió en un silencio cargado de emociones contradictorias. El autobús atravesaba la noche mientras Elena miraba por la ventanilla, su rostro reflejado en el cristal oscuro mostraba una expresión transformada. La agonizante incertidumbre que la había consumido durante 2 años había sido reemplazada por un dolor definido y una determinación férrea nacida de la verdad finalmente revelada. Al día siguiente, Elena, Carlos y Linares presentaron el testimonio grabado de Arturo a la procuradora Gabriela Fuentes, especialista en crímenes corporativos recientemente asignada para revisar casos de negligencia industrial. La mujer escuchó con atención profesional, tomando notas detalladas mientras la grabación revelaba la terrible verdad. Mientras la familia procesaba la verdad devastadora sobre el destino de Raúl, la procuradora Fuentes llamó a Elena con noticias urgentes. Basada en el testimonio de Arturo Méndez y en las evidencias recolectadas por Linares, había conseguido una orden judicial para una inspección forense completa de Aceros Monterrey, incluyendo permiso para abrir áreas selladas durante la reforma de 2005. La operación comenzaría en 48 horas, antes de que la empresa pudiera tomar medidas para impedirla. La madrugada teñía de azul oscuro el cielo cuando la procuradora Gabriela Fuentes llegó a las puertas de Aceros Monterrey. El convoy de vehículos oficiales se detuvo con precisión, sincronizada frente a la entrada principal, donde un grupo de ejecutivos y abogados de la empresa ya esperaban, sus rostros tensos revelando la preocupación por lo que estaba por venir. «Buenos días, señores»,
saludó Fuentes con formalidad profesional mientras desplegaba la orden judicial. Tenemos autorización para realizar una inspección forense completa de las instalaciones, con énfasis especial en las áreas modificadas durante la reforma de 2005. Los abogados examinaron el documento con expresiones de creciente preocupación, intercambiando miradas significativas entre ellos. Un hombre de traje impecable intentó argumentar: «Esta orden es excesivamente amplia, procuradora, interrumpirá completamente nuestra producción». Fuentes mantuvo su postura firme. La orden especifica claramente la autorización para abrir áreas selladas durante la remodelación de 2005. No está abierta a interpretación. Mientras el equipo forense comenzaba a preparar su equipo especializado, Elena, Carlos y Roberto llegaron cargando termos de café y bolsas con pan dulce para los trabajadores que antes de iniciar su turno se congregaban solidariamente frente a los portones. 3 años de ausencia no habían borrado a Raúl de la memoria colectiva de la fábrica. «Mi padre siempre traía conchas para todos los viernes», explicó Carlos a uno de los técnicos forenses mientras distribuía el pan. Era su manera de celebrar el fin de semana. La tensión escaló cuando los representantes legales de la empresa intentaron restringir el acceso a ciertas áreas, argumentando razones de seguridad industrial. La procuradora Fuentes, imperturbable, sacó una carpeta adicional de su maletín. «Tengo aquí los planos originales de la fábrica previos a la modificación, proporcionados por el archivo municipal. Cualquier obstrucción constituirá desacato judicial». Hacia el mediodía, Marisol llegó acompañada por un grupo de jóvenes estudiantes que portaban carteles con fotografías de Raúl y mensajes de apoyo. Organizaron rápidamente una cadena humana alrededor del perímetro de la fábrica, atrayendo la atención de varios medios de comunicación que comenzaron a transmitir en vivo desde el lugar. Dentro de la fábrica, el equipo forense trabajaba con meticulosa precisión. Antropólogos de la Universidad Nacional desplegaron equipos especializados, cámaras térmicas para detectar anomalías en la estructura de las paredes, dispositivos de fibra óptica capaces de explorar espacios reducidos y escáneres de densidad para identificar variaciones en los materiales de construcción. «Estamos siguiendo exactamente el mapa proporcionado por Arturo Méndez», explicó el jefe del equipo forense mientras consultaba los documentos. «Según sus indicaciones, deberíamos concentrarnos en esta sección del sistema de ventilación antiguo». Carlos, aprovechando su conocimiento como trabajador de la industria, se convirtió en un enlace invaluable entre los técnicos y los investigadores. En estas plantas, los sistemas de ventilación originales siempre siguen la estructura de soporte principal, explicó, señalando puntos específicos en los planos antiguos. Si se selló un ducto sin removerlo completamente, debe estar detrás de esta pared. La operación se vio momentáneamente interrumpida cuando un ejecutivo de alto rango intentó detener el procedimiento, alegando riesgos para la producción y la integridad estructural de la planta. 2 agentes federales lo escoltaron firmemente fuera del área de investigación, dejando claro que la autoridad de la Procuraduría prevalecería. Afuera, Elena concedía una breve entrevista a los periodistas congregados. Su dignidad y determinación conmovieron incluso a los reporteros más experimentados, acostumbrados a historias de tragedia y dolor. 3 años esperando este momento, respondió cuando le preguntaron sobre sus sentimientos. Solo queremos a Raúl de vuelta, para darle un descanso digno. Ninguna familia debería esperar tanto tiempo por la verdad. Al atardecer, el equipo técnico realizó el primer hallazgo significativo. Al golpear metódicamente diferentes secciones de una pared cercana a los hornos principales, identificaron un área que producía un sonido hueco, diferente al resto de la estructura. Esta sección suena distinta,
confirmó el jefe del equipo, marcando un rectángulo con tiza. Es consistente con la descripción de Méndez, un espacio donde el ducto antiguo fue sellado pero no completamente removido. La expectación creció mientras los técnicos comenzaban a abrir cuidadosamente la pared. Capa tras capa de material fue removida hasta revelar un espacio estrecho entre la estructura nueva y la antigua, exactamente donde el sistema de ventilación original había estado. Los rostros de los investigadores se tensaron con concentración profesional, conscientes de la trascendencia histórica y humana de su trabajo. «Tenemos algo», anunció un técnico que manipulaba una cámara de fibra óptica introducida en el espacio recién descubierto. En el pequeño monitor conectado al dispositivo, todos pudieron ver lo que parecía ser un fragmento de tela azul atrapado entre los ductos metálicos, el color característico de los uniformes de supervisores. El silencio que siguió fue roto por la voz controlada pero emocionada de otro técnico. «Hay más». Con movimientos cuidadosos, extrajo del estrecho espacio un objeto que confirmaba definitivamente sus sospechas. Un capacete amarillo parcialmente quemado con los restos reconocibles de un adhesivo de la Virgen de Guadalupe, junto con fragmentos de un uniforme y un gafete de identificación. Elena, quien había sido llamada para identificar los hallazgos, contempló los objetos con una mezcla de dolor y vindicación. Sus dedos temblorosos acariciaron el capacete, reconociendo inmediatamente el adhesivo que Marisol había colocado años atrás como protección para su padre. Esta confirmación visual finalmente quebró la compostura estoica que había mantenido durante años. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras asentía en reconocimiento. Los antropólogos forenses procedieron entonces con extremo cuidado, extrayendo y documentando minuciosamente pequeños fragmentos óseos encontrados en el mismo espacio. Cada pieza fue fotografiada in situ antes de ser cuidadosamente depositada en contenedores estériles para análisis de ADN. Al anochecer, la procuradora Fuentes salió para dirigirse a la familia y a los medios de comunicación reunidos. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de emoción contenida mientras anunciaba oficialmente: «Hemos encontrado evidencias conclusivas de la presencia de Raúl Quintana en el lugar, confirmando la teoría de un accidente fatal que fue deliberadamente ocultado». Mientras la familia recibía esta confirmación oficial, un trabajador veterano de la fábrica se acercó discretamente a Carlos, deslizando una memoria USB en su mano. «Tu padre no fue el único», susurró con urgencia. «Hay registros de otros accidentes que fueron encubiertos. Esto podría salvar otras vidas si llega a las autoridades correctas». En la amplia sala de conferencias de la Procuraduría General, Gabriela Fuentes presentaba formalmente las acusaciones contra 5 ex ejecutivos de Aceros Monterrey. Su voz firme resonaba mientras enumeraba los cargos: homicidio culposo, obstrucción de justicia y formación de cuadrilla. Los abogados defensores, sentados en rigurosa formación, mantenían expresiones imperturbables mientras la fiscal detallaba cómo estos hombres habían orquestado el encubrimiento de la muerte de Raúl Quintana durante 7 largos años. «La evidencia forense es concluyente», afirmó Fuentes, proyectando fotografías del ducto sellado y los restos recuperados. «No solo ocultaron un accidente industrial fatal, sino que construyeron deliberadamente una estructura para sepultar tanto a la víctima como a la verdad». 3 días después, Elena entró silenciosamente al Instituto Médico Legal. La luz fluorescente iluminaba crudamente las paredes institucionales mientras un funcionario la guiaba hacia una pequeña oficina. Allí, con ceremonial solemnidad, recibió oficialmente los restos mortales de Raúl, confirmados por pruebas de ADN
como pertenecientes a su esposo desaparecido. Señora Quintana, necesito que firme estos documentos, explicó suavemente el médico forense, deslizando unos formularios hacia ella. Con esto concluye oficialmente la búsqueda. Elena contempló aquella frase burocrática. Concluye oficialmente la búsqueda, que intentaba encapsular 7 años de agonía, incertidumbre y lucha incansable. Sus dedos temblaron ligeramente mientras firmaba, cerrando un capítulo doloroso, pero abriendo finalmente la posibilidad del duelo verdadero. Esa tarde, la familia Quintana se reunió en la funeraria local. En respetuoso silencio, contemplaban el sencillo ataúd de madera oscura que habían seleccionado para Raúl. Marisol, ahora una joven mujer de 22 años, se acercó con el pequeño adhesivo de la Virgen de Guadalupe, recuperado del capacete de su padre. «Para que siga protegiéndolo, aunque sea en otro lugar», susurró mientras lo colocaba cuidadosamente dentro del féretro, junto a los pocos restos recuperados de quien había sido el pilar de su familia. El pequeño cementerio de San Juan Teotihuacán se llenó como nunca antes para el funeral. Familiares, amigos, antiguos colegas de trabajo y miembros del grupo Madres en Búsqueda formaban un mosaico de dolor compartido. A cierta distancia, periodistas capturaban respetuosamente el momento histórico, el final de una búsqueda que se había convertido en símbolo nacional de la lucha por verdad y justicia. Un murmullo recorrió la multitud cuando un grupo numeroso de trabajadores metalúrgicos, incluyendo varios de Aceros Monterrey, llegó en procesión silenciosa. Cada uno portaba un capacete amarillo en homenaje a Raúl, creando una constelación dorada alrededor del cementerio. Carlos, ahora también inspector de seguridad industrial, se situó junto a la tumba recién cavada. El sol de septiembre iluminaba su rostro mientras comenzaba a hablar, su voz ganando firmeza con cada palabra. «Mi padre nunca volverá, pero su historia salvará otras vidas. Me aseguraré de ello», prometió, su mirada recorriendo los rostros de los trabajadores presentes. «Cada protocolo de seguridad que se respete, cada accidente que se prevenga, llevará silenciosamente su nombre». Durante las semanas siguientes, el juicio contra los responsables captó la atención nacional. En la sala abarrotada del tribunal, Arturo Méndez declaró con voz temblorosa, pero decidida, describiendo minuciosamente cómo se había producido el accidente y la subsiguiente conspiración para ocultarlo. 2 de los ejecutivos acusados, ya septuagenarios, decidieron confesar a cambio de reducciones en sus condenas, confirmando cada detalle del encubrimiento corporativo. Una mañana de noviembre, Elena recibió la notificación oficial de la condena de los responsables. Sentada en la cocina, sosteniendo el documento judicial, experimentó un sentimiento agridulce. La justicia había llegado, pero nada podría llenar el vacío dejado por Raúl. Con parte de la considerable indemnización ordenada por el tribunal, Elena estableció la Fundación Raúl Quintana. La inauguración, realizada exactamente un mes después del funeral, reunió a activistas, familias de desaparecidos y representantes sindicales. El modesto local en el centro de Ecatepec se convertiría en refugio para quienes buscaban a sus seres queridos y en centro de asesoría para víctimas de negligencia industrial. «Transformaremos nuestro dolor en ayuda concreta», declaró Elena durante la apertura, «para que ninguna familia tenga que luchar sola como nosotros lo hicimos». Marisol inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM ese mismo otoño. El primer día de clases llevaba orgullosamente un cuaderno con la fotografía de su padre en la portada. Su determinación de especializarse en casos de negligencia corporativa y derechos laborales era inquebrantable, honrando así la memoria de Raúl de la manera más significativa que podía imaginar. Roberto, quien durante tanto tiempo había dudado,
Visitó solo el cementerio una tarde lluviosa. Arrodillado frente a la lápida recién instalada, colocó un ramo de cempasúchil mientras las gotas se mezclaban con sus lágrimas. «Pensé que nos habías abandonado», confesó en un susurro quebrado. «Debí saber que nunca lo harías. Perdóname, papá». En los noticieros nacionales, el caso Quintana generó una serie especial sobre seguridad industrial y protocolos de investigación de desaparecidos. Las cámaras captaron a Elena asesorando a una joven madre cuyo esposo había desaparecido en circunstancias similares. «La verdad existe», le aseguraba Elena, sosteniendo sus manos con la empatía que solo pueden hacer de haber transitado el mismo camino. A veces solo hay que ser más persistente que aquellos que quieren ocultarla. Al cumplirse un año del hallazgo, la familia Quintana visitó nuevamente el cementerio. Carlos, con una sonrisa contenida, compartió la noticia que iluminaba el futuro. «Silvia está embarazada. Si es niño, se llamará Raúl». Cada miembro de la familia depositó un objeto significativo junto a la lápide donde se leía «Esposo, padre y trabajador digno». Elena dejó la llave del viejo Volkswagen, Marisol su pluma de la facultad, Carlos el borrador de un nuevo código de seguridad industrial que había ayudado a crear, y Roberto una fotografía de los cuatro juntos, demostrando que a pesar de todo, permanecían unidos. Elena se arrodilló para acomodar las flores sobre la tumba, acariciando suavemente la inscripción con las yemas de sus dedos. Al incorporarse, contempló a sus tres hijos lado a lado mientras el sol del atardecer bañaba el pequeño cementerio con luz dorada. «La verdad nos liberó del limbo en que vivíamos», reflexionó en voz baja. «Ahora sabemos que nunca nos abandonaste. Hasta tu último momento estabas haciendo lo que siempre hiciste, trabajando con dignidad para darnos una vida mejor».